Los siguientes puntos a destacar para esta parte son la parte de herencia simple, abstracción, encapsulamiento y clases genéricas. En nuestro diagrama de clases vemos cómo tenemos 6 clases fundamentales. Tenemos la clase cuenta, de la cual heredan cuenta de ahorro y cuenta corriente, y tenemos la clase persona, que hereda de la clase cliente, y tenemos la clase cliente y admin, que heredan de la clase persona. Primero que nada, estas dos clases, la clase cuenta y persona, son clases abstractas. Esto se debe a que tales clases en sí no pueden crear objetos, no pueden instanciar un objeto. De hecho, vemos que en su declaración tenemos el término abstract, lo que las determina como clases abstractas. Sin embargo, sus propiedades, por ejemplo en el caso de la clase cuenta, ID cuenta, titular, tipo cuenta y balance, los vemos reflejados en la clase cuenta ahorro y cuenta corriente en sus constructores. Aquí vemos todas sus propiedades: ID cuenta, titular, tipo, balance, más interés. Interés es una propiedad de la clase cuenta ahorro. Sin embargo, las otras 4 propiedades son de la clase superior. Del mismo modo ocurre con la clase cuenta corriente. Su propiedad únicamente es balance mínimo. Sin embargo, en su constructor vemos las propiedades de la clase superior, clase cuenta, de la cual ella hereda, más su propiedad de balance mínimo. Lo mismo ocurre con la clase persona, la cual es abstracta también, y sus propiedades se ven reflejadas en los constructores de la clase cliente, que hereda de persona. Aquí vemos las propiedades de persona, y las de cliente, que son los ID de las cuentas de las cuales un cliente en cuestión es titular. Y en admin posee username y contraseña, y en su constructor están las propiedades de la clase persona, de la cual hereda. Del mismo modo, una clase abstracta no puede obtener ningún valor, ya que no puede instanciar ningún objeto, sino que el resto de sus propiedades se ven en el tiempo de corrida, cuando se crea un objeto de alguna de sus clases derivadas. El último punto importante para esta entrega es el empleo de eventos. Para esto hemos implementado un timer dinámico con la hora del servidor, con la hora actual del servidor. Vemos que este está con un label, está cambiando constantemente a medida que el tiempo va cambiando. En esta ventana, que es donde está el timer dinámico, vemos que el label simplemente se llama time, y que además tenemos un objeto timer introducido en esta ventana llamado timer 1. Primero, cuando se inicializa el form, se debe de inicializar el timer 1, como vimos que ya se llama timer 1. Aquí debemos de inicializarlo. Inmediatamente después tenemos una función private void timer1.tick, que esto es una función que se debe realizar cada vez que el reloj interno que representa el timer 1 da un paso, digamos. Entonces, cada vez que esto ocurre, tenemos una variable hora que se hace igual a la fecha actual, y esto es mostrado a través del label, que se llama label time. Asimismo, vemos que dentro de las propiedades de nuestro timer, vemos que tiene un intervalo de 100. Esto quiere decir que aproximadamente cada 10 milisegundos se está actualizando. Es más rápido que lo que en verdad está mostrando, pero esto para asegurar que la interfaz sea leal, a la hora de que la muestre de la forma más dinámicamente posible. Para nuestro análisis, determinamos que este programa estaba destinado para una institución bancaria, cualquiera que se le pareciese, de modo que
que un usuario de esta institución pueda manejar todos sus clientes y las cuentas que están abiertas a nombre de estos clientes. Del mismo modo, abrir nuevas cuentas, manejar los balances y las transacciones que se realizan con dichas cuentas. El programa debe de ser completamente leal en el mantenimiento de la información, es decir, los clientes quizás sea la parte menos necesaria de mantener constante, pero no la menos importante. Sin embargo, por ejemplo, toda la información de las cuentas, el dinero que está almacenado en esas cuentas tiene que ser completamente seguro, es decir, un cliente nuestro no querrá que de buena primera su cuenta aparezca con un balance cero. Eso es poco confiable y haría que los clientes pierdan credibilidad en esta institución. Por lo tal, decidimos manejar con base de datos para que los datos se mantuviesen constantes y fieles dentro del sistema. El programa se diseñó sobre una base, sin embargo, este molde, llamémoslo así, puede ser modificado. Es decir, no necesariamente tiene que hacerse, por ejemplo, el balance mínimo para abrir una cuenta tiene que ser de 500 pesos, pero si una institución en particular tiene otras condiciones o normativas, ya se adaptaría a las necesidades del cliente que nos solicita el programa. Dentro de la parte de diseño, tratamos de segmentar cada una de las condiciones y funciones del programa en diferentes ventanas a modo de hacerlo más digerible y más fácil el manejo. La parte de login la decidimos hacer para tener un cierto nivel de seguridad dentro de nuestra interfaz. Primero tenemos el diagrama de clases que ya explicamos anteriormente. Aquí tenemos un diagrama de caso de uso, donde tenemos el administrador que puede crear una cuenta. Luego de que ha creado una cuenta, puede registrar transacciones, actualizar el estado de la cuenta, mostrar balance, cargar intereses o permitir retiros. Esto está puesto de esta forma, ya que si un administrador no ha creado ninguna cuenta, o sea, si no hay ninguna cuenta dentro del sistema, ninguna de estas funciones se podrá realizar. Luego tenemos un diagrama de actividades donde se inicia el programa, se loguea, si es inválido vuelve a pedir el logueo y si es válido entonces muestra el menú principal desde el cual se podrán desplegar las demás funciones. Tenemos un diagrama de estados, una cuenta es solicitada, aprobada, luego es creada, es funcional, es decir, se mantiene disponible para hacer transacciones, sean retiros, cheques o depósitos, y finalmente es cerrada. Dentro del código fuente, yo diría que la función más difícil para nosotros fue la parte de realizar las transacciones. Primero que nada, en la función de transacción, en la parte de transacciones, cada una de los textbox y combobox, al igual que en otras ventanas, debían de ser convertidos. En otros, de no hacerse de esta forma, simplemente hacerlo con un toString o poner el nombre del textbox o combobox.text llevaba a un error. Además, por ejemplo, teníamos que manejarlo por ejemplo, tenemos en la base de datos de cuentas, teníamos diferentes tipos de datos. Teníamos enteros, teníamos string y teníamos doubles. Sin embargo, para poder comparar con los textbox y combobox, tenían que ser llevados también a string mediante el mismo método. De aquí llegamos entonces a la parte donde se aplicaba el polimorfismo, donde había que tener una serie de condiciones en cuenta para poder realizar las funciones. Es decir, debíamos de ir y revisar de que la cuenta que se estaba eligiendo era corriente o de ahorro,
comparar con lo que se estaba indicando y entonces revisar si la transacción que se estaba solicitando era válida o no. Esto nos dio mucho trabajo y a final de cuentas ni siquiera pudimos lograrlo hacer funcionar correctamente, ya que la base de datos de cuentas se deslinkió de la ventana de transacciones. Sin embargo, fue definitivamente la que más dolores de cabeza nos dio. Aquí están los diferentes print screen de las ventanas del programa, que ya las vimos en el funcionamiento. Y por último, ya para concluir, aprendimos mucho en la realización de este programa. Nos dio bastante agua de beber. Sin embargo, probablemente no habremos cumplido todas las expectativas que nos habíamos propuesto para el mismo, pero con lo que se pudo hacer estuvimos muy satisfechos. El manejo de base de datos y modificación de base de datos, aprendimos mucho. Vemos por ejemplo aquí vemos cómo tuvimos que implementar, por ejemplo, en la parte de admins, cómo tuvimos que implementar diversos queries del tipo insert y update para poder modificar, por ejemplo, la parte de administradores, cuando queríamos agregar uno nuevo, y update cuando queríamos modificar uno ya existente. Por eso en general todo lo que fue base de datos mejoramos muchísimo, aprendimos mucho y por eso sentimos que el trabajo fue bastante satisfactorio.